Venas del miembro superior. Las venas del miembro superior comprenden una red profunda, una red superficial muy desarrollada y frecuentemente utilizada por el médico para punciones o introducción de catéteres. Cierto número de venas comunicantes perforantes que unen estos sistemas. Sus troncos longitudinales tienden a formar confluentes venosos a nivel de los espacios entre la raíz de los dedos, mano, del antebrazo, brazo, región y fosa axilar. Red venosa profunda. Cada arteria del miembro superior dispone, en general, de dos venas satélites anastomosadas entre sí, alrededor de la arteria. Las colaterales son las mismas que las arterias. Por ello, conocidas las arterias, la descripción de las venas se simplifica. Las venas profundas están anastomosadas con la red superficial por ramas perforantes avasculares. Es frecuente observar en la red profunda canales venosos colaterales o de seguridad. Se pueden adquirir un diámetro semejante al de la vena principal. Las válvulas en estas venas son más numerosas que en las venas de la red superficial. Así, existen venas profundas de la mano, del antebrazo y del brazo. En la mano existen dos venas metacarpianas interóseas para cada arteria homónima, dos arcadas venosas superficiales y dos profundas, que responden a respectivas arcadas arteriales. Estas venas se continúan en parte en las venas de sus arterias satélites. Hay así la arcada dorsal a la que llegan las venas intermetacarpianas interóseas terminan en venas del antebrazo. En el antebrazo se ordenan en dos venas radiales y dos venas ulnares. A estas últimas llega, entre otras, tributarias, las más considerables: el tronco de las metacarpianas palmares interóseas y la vena dorsal del mano. En el brazo, las dos venas braquiales humerales se originan en el codo según la forma de unirse las dos radiales y las dos ulnares cubitales profundas, que darán origen a las venas braquial, lateral y medial, unidas entre sí por anastomosis transversales. En la parte superior del brazo, ambas venas pueden unirse en un solo tronco braquial común. Cuando existe, es habitual observar un conducto venoso colateral que en general continúa a la braquial lateral, además de las venas satélite de las arterias. La vena braquial humeral recibe una vena procedente de la red superficial, la vena basílica. Al enunciado de que existen dos venas por arteria, hay algunas que son la excepción de esta ley. Las arterias colaterales de los dedos están desprovistas de venas satélites que les correspondan exactamente. La arteria más voluminosa, la axilar, posee solo una vena satélite. Red venosa superficial. Las venas que la constituyen están situadas debajo del tejido celular subcutáneo en vainas dependientes de la fascia superficiales. Son pues interfaciales. Son venas solitarias, sin arterias satélites, están acompañadas por vasos linfáticos superficiales y en parte de su trayecto por nervios cutáneos. Comunican por medio de venas perforantes valvuladas con la red venosa profunda. Se las describe a partir de los dedos, ascendiendo hacia la raíz del miembro superior. Venas superficiales de los dedos. A partir de una arcada periungueal y de una red venosa del pulpejo, se identifican las venas colaterales de los dedos, en número de dos, una medial y otra lateral.
Ambas se anastomosan transversalmente en la cara dorsal del dedo. Estas venas llegan a la raíz del dedo dorsal con relación al eje vasculonervioso y terminan en la red venosa superficial del dorso de la mano. Venas superficiales del dorso y de la palma de la mano. Forman un plexo situado superficialmente con relación a los nervios del dorso de la mano, plexo cuya disposición es muy variable. Se reconocen en general tres venas intermetacarpianas dorsales interosas, reunidas por una arcada dorsal donde termina la casi totalidad de las venas de los dedos, excepto la de los bordes de la mano. En el borde medial transcurre la quinta vena metacarpiana, originada en el quinto dedo. En el borde lateral del dorso de la mano se reconoce la vena cefálica del pulgar, que drena las venas del pulgar y del borde lateral del dedo índice. Estas venas, enriquecidas por venas perforantes interóseas procedentes de la región palmar, llegan al borde radial y al borde ulnar del antebrazo. Las venas de la palma de la mano son menos importantes que las venas dorsales, más numerosas en las eminencias tenar e hipotenar. Las laterales se anastomosan con la cefálica del pulgar. Las mediales terminan en la vena metacarpiana del dedo mínimo. Las de la parte media convergen en la muñeca para formar la vena intermedia del antebrazo. Venas superficiales del antebrazo. Las más importantes están situadas en la parte anterior y se describen tres venas. Intermedia, que asciende verticalmente desde la palma de la mano, cefálica, que continúa a la cefálica del pulgar y a la extremidad de la mano. Se dirige superolateralmente en el dorso del antebrazo, pasa a la cara anterior donde continúa su trayecto ascendente para llegar al epicóndilo lateral y unirse a la intermedia cefálica. Basílica, que comienza en el dorso de la región radiocarpiana, muñeca, continúa a la quinta vena metacarpal y recibe la extremidad medial del arco venoso del dorso de la mano. Cruza el borde medial del antebrazo en su tercio distal y se continúa en la cara anterior. Llega a la altura del epicóndilo medial, donde se une a la intermedia basílica. Estas tres venas constituyen tres ejes colectores principales del antebrazo, anastomosados entre sí. Venas superficiales del codo. A este nivel se dibuja la M venosa del pliegue del codo. La vena intermedia procedente del antebrazo recibe aquí una anastomosis constante de la red profunda, la vena perforante o comunicante del codo, y se bifurca en una rama lateral, la vena intermedia cefálica y la vena intermedia basílica. La primera se continúa como vena cefálica, la segunda se une a la vena basílica. Venas superficiales del brazo. Se encuentran dos venas de interés. Vena cefálica. Asciende a lo largo de la superficie lateral del brazo, paralela al borde lateral del bíceps, hasta la inserción humeral del deltoides, donde se inclina medialmente para alcanzar el surco deltopectoral en compañía de la rama acromial de la arteria tóraco-acromial. Está cubierta por la continuación de la aponeurosis del pectoral con el deltoides. Algo por debajo del tercio medio de la clavícula se sitúa en un espacio triangular de base clavicular producido por la separación del deltoides y del pectoral mayor. Se profundiza, perfora de la superficie a la profundidad la fascia aponeurosis clavipectoral y termina en la vena axilar.
En el curso de su trayecto se anastomosa con la basílica. Recibe venas del brazo, del hombro y, en su arco, la vena tóraco-abdominal. Vena basílica. Sigue la cara medial del brazo, acompañada por el nervio cutáneo medial del brazo. Perfora más o menos alto la fascia braquial para terminar en una vena braquial humeral directamente o por una disposición plexiforme en la vena axilar. Vena axilaris. Resume el retorno venoso de las redes precedentes. Resulta de la unión de las dos venas braquiales o de la unión de la basílica con la braquial. Sigue el trayecto de su arteria satélite, de la que comparte las relaciones con las paredes de la fosa axilar y con los nervios del plexo braquial. Está situada medialmente y algo por debajo de la arteria. Recibe aquí numerosos afluentes dispuestos como las ramas colaterales de la arteria axilar, de la que lleva el mismo nombre, y estableciendo como ellas anastomosis con las venas del tórax y de la base del cuello. El conducto venoso colateral es un conducto de volumen variable constituido a expensas de una de las venas braquiales, a veces de una vena braquial y de la basílica. Está situado lateralmente a la vena axilar y se echa en esta a una altura variable. Anastomosis. Entre las redes venosas superficial y profunda. Las venas superficiales, venas primitivas del embrión, son las únicas que durante un periodo drenan la sangre venosa, recibiendo las venas profundas. Con el desarrollo de las masas musculares, las venas profundas crecen en importancia y terminan por constituir la vía principal en la raíz del miembro. En la mano, el tipo fetal persiste toda la vida. Las venas superficiales son las dominantes. En el antebrazo parece existir cierta equivalencia en el brazo y hombro. Las venas profundas son las vías principales. Sin embargo, podría aceptarse una equivalencia con cierto predominio de las venas superficiales sobre las profundas, hasta el hombro. Ambas redes comunican entre sí, no solamente por las terminaciones de las venas cefálicas y basílicas, sino por numerosas anastomosis escalonadas en su trayecto. Venas perforantes, puesto que atraviesan la fascia, aponeurosis. Estas son unas inconstantes diseminadas entre ambas redes. Otras constantes, como la cefálica del pulgar con las venas radiales profundas, las perforantes interóseas o intermetacarpianas, comunicantes del carpo, comunicantes del codo entre la vena intermedia del brazo y las venas profundas. Estas anastomosis establecen una solidaridad manifiesta entre ambas redes y favorecen el retorno venoso hacia la vena subclavia. En el ser vivo, exploración. Muy aparente se puede evidenciar la red superficial, colocando en el miembro una ligadura elástica que bloquea la circulación de retorno sin dificultar la circulación arterial de aporte. Las dos redes se pueden visualizar por venografía, flebografía, por inyección de un producto opaco en una vena del dorso de la mano que llena las venas gracias a sus numerosas anastomosis. Una aguja introducida en una vena puesta en conexión con un manómetro permite medir la presión venosa periférica. Utilización. Son numerosas las circunstancias en las cuales el médico puede utilizar las venas superficiales del miembro superior. Se las puede agrupar en tres rubros: funciones venosas para extracción de sangre, para análisis o sangrías, funciones venosas para perfusiones o inyecciones de sangre o de productos medicamentosos diversos, y punciones venosas por exploración de los grandes vasos del corazón derecho,
cateterismo cardíaco, angiocardiografía, ya sea por inyección o por inducción de sondas largas y finas. La punción venosa en el pliegue del codo es la que se emplea más a menudo. Las venas son voluminosas y muy accesibles. No obstante, es necesario asegurarse de que el vaso elegido sea una vena, esta no late, y no una arteria braquial, humeral, radial, ulnar en posición superficial.